Venga, vamos. 3, 2, 1. Dentro. Esto no estábamos planificando todavía. Me dice, yo voy a presentar a Silvia, voy a decir su nombre. No sabía, digo, voy a decir esto, lo otro, Silvia, bienvenida al podcast, muchísimas gracias por ser nuestra primera invitada. Bueno, te hemos traído aquí, entre otras cosas, porque creemos que eres una mujer que tiene muchísimo que decir a otras mujeres, también a otros hombres, por supuesto, pero me gustaría pues sacar un mensaje que tenga mucha relación con el suelo pélvico, que es un poco a lo que vamos destinada, y que al final dé estrategias o cosas que poner en práctica rápidamente a mujeres que nos estén escuchando, ¿no? Que sean fáciles de aplicar. Realmente, Silvia, ¿qué es? Porque no lo has dicho. Habrá que presentar su profesión, ¿no? ¿Qué tú le vas a hacer? Bueno, Silvia hay muchas cosas que ahora nos contará, pero aparte es nutricionista y por eso hemos querido traerla aquí al podcast hoy. Bueno. Genial, pues Silvia, adelante, preséntate tú que lo haces mejor que nosotros. Vale, bueno, lo primero pues gracias chicas, ¿vale? Por ser la primera invitada, me hace muchísima ilusión. Ya sabéis que para mí pues también sois dos pedazos de mujeres, así que pues más orgullosa me siento. Y nada, pues soy nutricionista, en principio, pues bueno, sí que me especialicé en algo más de deportiva, pero el flujo de clientes al final ha ido dándome pues a abrirme a muchos espacios y al final pues he aprendido un poquito de todo. Es verdad que normalmente en consulta trato más recomposición corporal, pues también factores o patologías hormonales, ya sea pues el síndrome ovario poliquístico, endometriosis también he tratado, problemas en general digestivos también y bueno, ya deportistas y todas esas cositas, pero aparte. Bueno. Y por otro lado, pues también tengo formación en cuanto a entrenamiento y esas cosillas, entonces al final también pues entrenas, ¿no? Porque también entreno, sí, lo poco. Llevo entrenando ya 5 años CrossFit. Pero el deporte al final pues siempre ha estado por ahí presente. Qué guay. Así que muy guay. Bueno, una de las principales motivaciones de hacer este podcast es que, bueno, nosotras hemos escuchado hablar mucho acerca del ayuno y quizás es uno de los temas ahora más populares dentro del mundo del entrenamiento, la nutrición, etcétera. Pero queríamos ver un poco qué relación puede tener en sí este ayuno con lo que es el entrenamiento y demás, pero sobre todo con el suelo pélvico. Porque el tema del dolor menstrual es algo que a muchas mujeres le ocurre, es por desgracia un lastre que llevan muchas mujeres. Y bueno, ¿cómo puede ayudar quizás ese ayuno a que esto disminuya o mejore o no? O trola completamente, no sé, dinos un poco sobre esto. Bueno, al final pues siempre lo comento en consulta, que todos los clientes pues me llegan, oye, el ayuno es bueno, es malo, he empezado ayuno y he perdido no sé cuántos kilos. Claro, hay que ver de dónde parte ese ayuno, ¿no? Pues tipo, has quitado una comida, has reorganizado tus comidas y al final comes mejor y picoteas menos, ¿vale? Son como un montón de factores que tenemos que ver en general para decir, vale, funciona porque funciona, ¿vale? Generalmente se ha recomendado como para pérdida de grasa, en este caso. Pero el beneficio va muchas veces más allá, ya que nos ayuda muchas veces con la sensación de saciedad, nos ayuda a regularnos un poquito más, porque al comer en un periodo de horas, que es un poquito más corto, pues hace que no tengas tantos picoteos, entonces te encuentras más saciado y al final pues no tienes ese pequeño exceso que a lo mejor si dejamos pasar más tiempo entre unas comidas, pues da más lugar a eso. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro, pues que al final si estamos quitando una comida del medio, es decir, como puede ser el desayuno o la cena, pues está claro que hay un déficit calórico y por lo tanto pues perdemos grasa, ¿vale? Luego, con respecto al tema del dolor menstrual, como veníamos hablando, yo creo que se ha metido mucho en este aspecto por el tema inflamatorio. ¿De acuerdo? Porque al final cuando hay dolor menstrual se asocia con una inflamación, ya sea de bajo grado o de más alto grado, ¿vale? Y eso hace pues que al final con el tema del ayuno, que se ha visto que puede reducir esa inflamación sistémica, pues pueda beneficiar. También, como digo siempre, en nutrición pues hay que individualizar, ¿vale? Porque hay personas que le puede venir bien este ayuno durante el tema del ciclo menstrual o la premenstruación, pero otras personas sienten un poquito más de ansiedad o apetito y puede empeorar esa situación. Con respecto a los beneficios que puede tener el dejar un espacio grande de tiempo sin comer,
¿Puede eso tener algunos beneficios de salud? Sí, hombre, al No final... solo de inflamación, sino Más allá de la algo más. inflamación. Sí, o sea, claro, al final también el dejar más horas de tiempo sin comida, como he dicho, ayuda con las señales de saciedad, ¿vale? O sea, muchas veces puede permitirnos el conocer más nuestro cuerpo o nuestras sensaciones de apetito, ya que muchas veces nos guiamos por horarios, por imposiciones del día a día, exactamente. Entonces, al final, pues comes muchas veces por inercia, no por la realidad de que tengas apetito. Entonces, ayuda sobre todo a eso, a ser más consciente a la hora de las comidas y, por supuesto, pues sí que se ha hablado a nivel fisiológico de muchísimas mejoras y también incluso a nivel digestivo. Tema, pues parece que sí que puede haber algo de implicación más a nivel profundo de intestino y todas esas cosillas. Entonces, pues a lo mejor por ahí pues también puede, por supuesto, influir. Y una pregunta sí que me viene a mí a la mente, es decir, si no tuviéramos los ritmos culturales de comida tan marcados, de comer desayuno, almuerzo, cena y a veces merienda y tal, por lo general comeríamos mucho menos veces, ¿no? O sea, el número de veces, digamos, fisiológico, Sí. hay un número de veces que sería... me acaba de venir así la pregunta, pero digo, ostras, creo que... A ver, realmente, por ejemplo, con los niños, ahora se está haciendo mucho. Lo del tema del baby led weaning y demás, pues tiene que ver con dejar un poco a los bebés a su ritmo, ¿vale? Sí, fisiología, que le vaya pidiendo el cuerpo, ¿no? Exactamente. La comida. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues por el ritmos que tenemos los papis, pues al final acaban dando lugar a que se tenga que comer a X horas. Claro. Por ejemplo, hay muchos nutricionistas con sus hijos que lo que hacen es pues, que le guardan la comidita y se la llevan a la guardería. ¿Vale? Entonces, pues no se le imponen que tengan que desayunarlo cuando ellos desayunan, pero Sí, se lo llevan y cuando le apetezca, cuando pues tiene quieran. su desayunillo. Entonces, pues claro, al final sí que respetan mucho más pues esa Pues, sensación. fisiológica. Exactamente. Y también, se ha visto que luego la relación con la comida de ese tipo de niños, pues también es mejor, ¿vale? Porque muchas veces al obligarte a hacer esa comida cuando no tienes hambre, pues luego a lo mejor le coges un poco más de manía a ese alimento. Y dices, que no me apetece comérmelo, ¿no? Ahora, ¿por qué me lo tengo que comer? Y a lo mejor el niño te dice que no, y luego pues le coge manía a ese alimento. Eso puede ser una de las cosas. Claro, y estamos hablando de que el ayuno es beneficioso, pero realmente hay que tener en cuenta qué comes tú en la hora en la que puedes comer, ¿no? Eso es importante. Hablando de horas, es la hora del té, chicas. Tanto que está más cerca. Bueno, hoy hemos preparado té rooibos porque le preguntamos a Silvia y nos dijo que le gustaba, así que vamos a darle. Té rooibos con sabor vainilla, ¿no? Bien dulcecito. Bien dulcito. Que por ejemplo yo cuando estoy de síndrome premenstrual, pues cuando me apetece mucho dulce, Mira, es una opción, ¿no? tiro por ahí. Oye, y algo que yo tengo así como en mente, no sé si es cierto o no, pero que los lácteos son más inflamatorios, sobre todo en los momentos en los que tiene la menstruación y demás. Al final es verdad que en torno a los lácteos siempre ha habido esa creencia de que son más proinflamatorios y demás. Hay que analizar un poco todo, ¿vale? Como siempre digo, en nutrición es todo muy relativo. Los estudios que se han visto muchas veces que están relacionados con inflamación no tenían que ver únicamente con el consumo de lácteos, sino con el consumo también del resto de hábitos de vida. ¿Vale? Entonces, muchas veces había factores que no se analizaban, pues si había algún tipo de porcentaje graso más elevado de la cuenta, o si los hábitos que tenían pues no eran buenos de descanso o de entrenamiento. Entonces, al final, pues como que a lo mejor se juntaban varias cosas y hacía que el consumo de lácteos pues no fuese lo más positivo del mundo. De todas maneras, sí que hay ciertas patologías, ¿vale? Como el síndrome ovario poliquístico, que sí que se recomienda que el consumo de lácteos se reduzca. ¿Vale? Entonces, pues bueno, yo siempre lo digo, hay que individualizar en cuanto a la persona. ¿Y qué relación tiene? Porque en el síndrome ovario poliquístico normalmente hay un alto grado de inflamación. ¿Vale? Entonces, que se cursa de forma genérica. Entonces, eso hace pues que al final las hormonas y demás pues no funcionen como normalmente funcionarían, ¿vale? Es uno de los factores que puede influir. Entonces, pues claro, al final, Sí, si encima... Sí, es como dentro de la nutrición pues empezar a tocar pequeños factores, ¿vale? Pero no... Aísla esa variable exacto. por si acaso, ¿no? Por ejemplo, también con los hidratos de carbono,
se dice que se debe reducir o que es favorable una dieta baja moderada en hidratos. Y esto no es por moda, es simplemente porque se ha visto que hay una mejora. Vale. Interesante, o sea, al final, como tú dices, hay que individualizar, Mucho. pero oye, si hay personas que nos puedan estar escuchando que tengan ovario poliquístico, que pueden ir valoren mirando eso, por ahí, ¿no? o que Claro. lo consulten con un profesional, oye, Exacto. porque a lo mejor el profesional no le ha planteado, no ha caído en plantearle este tipo de trabajo. Claro, normalmente, por la experiencia que tengo, las chicas que me han venido con síndrome de ovario o con ovario poliquístico, pues los médicos siempre le han dicho, le han recomendado bajar peso o bajar grasa, porque normalmente es la primera de las recomendaciones, pero siempre hay que analizar todo. Yo me he encontrado pacientes que al final pues no hacían casi ejercicio de fuerza o pues estaban muy estresadas. Bajar grasa, ¿cómo? Claro, o sea, ¿De o qué no manera? solo centrarte en la grasa, a lo Claro. mejor si te centras en entrenar más fuerte, Ya eso está. pasa solo. Ya estás haciendo ahí el Claro. trabajo. Y no tenemos que ser tan pesocentristas en cuanto a ese tipo de patologías que suele estar muy centrado. Es verdad, ¿no? Entonces, Que es un tema muy recurrente el decir, oye, baja de peso, ¿no? Porque es como el factor más evidente a veces, pero hay que analizar cada caso. Es verdad Sí, que hay pero personas, o que incluso puedes encontrarte con una persona que tenga realmente un problema que lleve años intentando lidiar y que no sea fácil, y directamente atacarle Exacto. en ese punto, pues no sea lo más... Sí, pero la composición corporal sería lo interesante, no bajar de peso, ¿no? claro, No, pero sí, tú puedes bueno, decir, oye, pues es muy interesante que mejore la fuerza, y como consecuencia Claro, va a va mejorar a el pasar peso, eso. va a Claro. mejorar tu masa muscular. justo el otro día pues tuve un caso, era una chica jovencita y venía cursando, ponía diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, pero bueno, había algunas sintomatologías que no tenía todavía. Y claro, la recomendación era pues bajar de peso, mejorar hábitos alimentarios y demás. Pero claro, realmente a esa persona no le habían terminado de preguntar 100% qué hábitos tenían y, por ejemplo, pues no entrenaba fuerza y esas cosillas, y yo la animé a movernos un poquito más en lugar de centrarnos tanto en ser muy restrictivos, porque al final también la edad que tiene y demás, bueno, a todos nos gusta salir y entrar, eso es así. Y bueno, entrando un poco más de lleno quizá en toda la parte del suelo pélvico, cómo también la alimentación va a ayudar a que tú tengas digestiones más positivas o más buenas o más ligeras, que a la hora de cuidar tu suelo pélvico, pues te Sí. vayan a influir. No sé, ahí cómo nos puede... Vale, pues comentar. por ejemplo, una relación directa entre pues, el estreñimiento, que lo hablamos también el otro día, y el tema del suelo pélvico, pues ya sabemos que en cuanto a fibra es imprescindible. También es importante decir que no nos pasemos, ¿vale? Porque a veces de tanta fibra nos estreñimos y tenemos la misma opción, ¿vale? Y si nos pasamos, también puede tener efecto contrario, laxante, ¿de acuerdo? Entonces es fibra en su cantidad intermedia, ¿vale? Para la que necesita y que ayuda a que el tracto digestivo pues vaya correctamente. Y por supuesto, pues bueno, todos los alimentos que no sean muy altos en grasas procesadas, ¿vale? Pues, o sea, en grasas procesadas, sí. Muy altos en grasas que sean de baja calidad, Sí. o en hidrato de carbono que sean muy procesados, ¿vale? Que al final pues hacen que a nivel digestivo la carga también sea muy, muy pesada y entonces las digestiones sean más lentas, incluso pues eso, tengamos más sintomatología como gases, inflamación abdominal, ardores y cosas pues que sí que al final pues notas que te empeoran o que te sientes... Claro, al final el suelo pélvico, ¿no? Funciona con presiones, y si tú le estás metiendo ahí un peso o una presión más elevada, pues está haciendo también un perjuicio, ¿no? Totalmente. Totalmente. Al final, si pasa una semana incluso sin ir al baño, que puede haber personas que perfectamente, pues esa pesadez sigue ahí. O sea, esa materia no la está eliminando y está ahí pesando, y hay que Total. buscar la manera. Pesando, no solo pesando, sino eso está creando ahí una Bueno, un recomposición, ambiente ¿no? Que está también tóxico afectando. y demás. Claro, y también eso al final, la inflamación que supone a nivel abdominal, pues al final la gente que se tira mucho sin ir al baño, pues lo suele decir que tiene distensión abdominal. Claro. Y es una característica muy común en casi todas las patologías digestivas. Suele haber mucha distensión abdominal y mucha incomodez por gases. Además, la distensión no se viene solo de la parte baja, sino que sale desde la parte alta del abdomen. Entonces, pues todo eso son presiones, como decir, ya sean por gases o por materia fecal, pero es presión.
están afectando totalmente. Por hablar o por entrar un poco más de lleno, Silvia, en recomendaciones, porque yo sé que muchas chicas que nos estén viendo pues pensarán, vale, nos estás dando, digamos, las claves de por qué es importante la nutrición y el suelo pélvico en el entrenamiento, cuando hay dolor, etcétera. Pero si tuvieras que hacer recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, respecto al ayuno, que hablábamos antes, ¿qué sería lo ideal? Es decir, ¿es mejor no desayunar, no cenar? ¿Qué cantidad de horas o en torno a cuántas horas es lo ideal? Vale, o sea... ¿Quieres decir algo, Marta? Sí, que estaba pensando que se habla mucho, ¿no? Se ve mucho que depende de la edad que tengas, ¿no? Se hace como una serie de horas. ¿Eso es real? ¿No es real? ¿Sirve? A ver, es que ahora mismo hay tantas cosas que se han dicho del ayuno que al final cada persona lo está haciendo como le da un poquito la gana, ¿vale? Es verdad que hay protocolos. Os voy a decir que no soy experta en ayuno ni mucho menos, pero sí que hay protocolos de menos horas y va subiendo conforme tú tienes también más tolerancia, porque muchas veces puedes empezar por un rango de horas altísimo y te estás muriendo de hambre, entonces al final pues, no tiene ningún beneficio realmente. Hay que empezar poquito a poco y ir aumentando la tolerancia, que ya de por sí tú lo hacías de forma natural, que le pasa a mucha gente, pues entonces a lo mejor vas aumentando ese rango que ya tenías de horas. En cuanto a si es mejor quitar desayuno o quitar cena, bajo tolerancia de cada uno. Hay personas que de serie no desayunan, pues entonces no desayunaría, ¿vale? Esa sería la comida, o quizá llevártelo directamente a un mediodía tardío, ¿vale? Tipo las 2, las 3, dependiendo de pues, la tolerancia que tiene cada uno. Hay personas que les gusta más comer a la 1 y cerrar la cena a las 8, por ejemplo. Y si a lo mejor, Silvia, porque a mí a veces me surge la duda, ¿no? Yo soy una persona que tengo un gasto bastante alto, de hecho, como me dejé algunas comidas y tal, empiezo a adelgazar muy pronto. Y claro, por un lado puedo tener los beneficios del ayuno a nivel de dolor, para mi dolor menstrual, sí. Pero por otro lado, pues tengo que controlar muy bien las calorías, ¿no? Ahí quizás lo ideal sería, pues, en caso de que quiera hacer un ayuno más pautado, porque yo lo hago a lo mejor de forma más intermitente, contactar con un profesional de la nutrición, ¿no? Y que pueda ir ajustando un poco las calorías para ese momento en el que sí estás comiendo, ¿no? Claro, en ese caso, por ejemplo, estaría bien también que hagas tu ayuno pues cuando sabes que vas a tener el síndrome premenstrual. No tienes por qué hacerlo siempre, porque al final muchas veces parece que tienes que llevar 100% el ayuno siempre, claro, y si no... ¿Cuándo prolonga esa etapa, no? Porque puedes hacerlo, hay personas que llevan años, hay personas que pueden ser su estilo de vida, ¿no? Su forma de comer. Y está perfecto. Si al final te va bien, tú notas mejora, te encuentras que todos son beneficios, perfecto. Yo he tenido clientes que era al contrario, que lo estaban pasando fatal. Entonces dices, ostras, pues ¿para qué lo estás haciendo, no? Si no estás teniendo ninguno de los beneficios que tiene, ¿no? Psicológico ya te está afectando. Claro, o sea, para ti es un sufrimiento esa parte, pero bueno, lo que iba, en tu caso, pues sí que lo podría hacer como pautado de tales semanas, pues lo hace X semanas y por lo que sea, pues no puedes cumplir con las calorías que tienes, pues quizás no es lo más óptimo, ¿vale? Una cosa es que sea óptimo y otra cosa es que se pueda hacer. Poder se puede hacer, otra cosa es que se pueda optimizar y que comas todas tus calorías ahí. Que se puede hacer porque al final lo que se buscaría es alimentos más calóricos, ¿de acuerdo? Entonces en un rango de horas más pequeñito buscarías que las porciones, aunque no sean muy grandes, pudieran ser más calóricas. Exactamente, porque al final calórico no quiere decir que sea malo. Que tenemos muchas veces asociación, totalmente. Claro, muchas veces calórico es simplemente que nos aporta más energía, más calorías, pero no tiene por qué ser que sea malo directamente. ¿Podríamos poner un ejemplo? Por ejemplo, pues grasas, ¿vale? Los frutos secos, el aguacate, suelen ser muchas veces cosas que se asocian como es que es malo o es que engorda, ¿no? Vale, bueno, depende todo en qué proporción o con qué objetivo. Si estamos en un objetivo de pérdida de grasa, pues por ejemplo puede ser interesante meterlo para que estemos más saciados, pero también hay que controlar más la porción. En el caso de querer sumar más calorías, pues nos interesa porque en una porción pequeña sumamos muchas calorías. En el caso, por ejemplo, dolor en síndrome premenstrual, pues también nos puede ayudar porque son grasas también que son beneficiosas. ¿Vale? Y no es solo, y no nos quedamos. Sería una opción para lo que tú has comentado. Claro, no sería únicamente quedarnos con que si es más calórico o menos, sino también el nutriente que nos aporta.
Genial, o sea, síndrome premenstrual, esos días previos a que venga la menstruación, intentar optar por el ayuno, pero comer las calorías adecuadas, comer claro, un buen aporte. Exactamente, por supuesto dependiendo del objetivo, pero si tenemos un objetivo de que es mantenernos normal, sin ningún ápice más así de específico, pues sí que diría que realmente es comer lo que necesitas en ese rango de horas, porque muchas veces como es un rango de horas muy corto, si no estás acostumbrado a comer esas cantidades de comida, pues acabas quitando una comida, claro, sin darte cuenta, o menos cantidad. Sí, el problema sería que simplemente restringes la comida, pero no estás haciendo nada diferente. O por el contrario, como hablábamos con Marta el otro día también, que mucha gente en ese rango de horas se pega el atracón. Exactamente, va topísimo. Entonces, pues claro, estamos en la misma. Mucha gente también me ha llegado diciendo, es que he hecho ayuno y no he perdido nada. Y claro, yo, vale, bueno. No solo el atracón, sino la calidad de lo que comes. Exactamente. Porque seguramente ahí, como has estado restringiendo, luego quieres, pues, lo peor que pueda encontrarte en la nevera, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, en esos casos, pues a lo mejor es recomendable que adelante un poquito la hora de empezar a comer. En lugar de querer llegar hasta las 2 por narices, pues a lo mejor la adelanta un poco, hace un primer picoteo y ya no llegas con tanta ansiedad a lo mejor al siguiente. Realmente la necesidad de que sean 12 horas estrictas no existe, ¿no? A nivel... no, realmente no es una obligación. El cuerpo no tiene un reloj que esté pensando, uy, mira, lleva... No, es lo que queramos imponerle un poco. Vale. Genial. Y luego, bueno, pues a nivel también de recomendación de alimentos para las mujeres que nos escuchen, ¿qué alimentos serían más interesantes? Antes nos has comentado, nos has adelantado un poco para prevenir ese estreñimiento o ese problema de gases, de flatulencia y tal. Vale. Recomendación así un poco, no sé, más específica de alimentos que nos puedas hacer. Vale, en cuanto a fibra, ya sabemos que principales fuentes, pues tenemos frutas y vegetales. ¿Qué pasa? Pues que ahí hay que tener en cuenta el tema de la digestión, ¿vale? Hay gente que le resulta indigesta ciertas verduras. Normalmente, si las comemos crudas, suelen ser más indigestas. Es verdad que la porción de fibra es un poquito mayor, pero no merece la pena, claro, ¿no? si al final es un poco más indigesto, pues mejor que a lo mejor la hagamos cocinadas, que también va a seguir teniendo su aporte de fibra y va a ser más fácil de digerir. ¿Vale? Eso parte de verdura y fruta, ¿vale? La fruta al final siempre preferible la pieza de fruta, no que sea en forma de zumo, ¿de acuerdo? Porque entonces ahí perdemos realmente el grosso que es la fibra. Luego cereales integrales, todas las versiones integrales, ¿vale? Pues arroz integral, las legumbres, pan integral, pastas integrales, demás, ¿vale? Simplemente por el aporte de fibra, ¿de acuerdo? Dependiendo de objetivos ya luego se pueden hablar de otras cosas. Y en cuanto a temas, por ejemplo, grasas, pues hablaríamos más frutos secos que también tienen su fibra, es verdad que tienen grasa y proteína y demás, pero al menos también tienen un aporte de fibra y puede ser interesante como otra fuente a meter. Vale, y luego, por ejemplo, en cuanto a suplementos, ¿no? Porque aquí se abre otro cajón muy amplio. A nivel de dolor menstrual, existen suplementos, alguna vez hemos hablado sobre este tema, pero bueno, pues ¿en qué tipo de patología o en qué tipo de diagnóstico es más interesante utilizar suplementos? ¿Es para toda mujer que tenga dolor menstrual? ¿Es solo para alguna? Cuéntanos un poquito. A ver, sobre esto, siempre que si busca dolor menstrual y suplementos, pues siempre hay extracto de no sé qué, el calcio por sí solo, el zinc por sí solo, la vitamina, hay un montón de cosas. Suelen ser, en su gran mayoría, tienen efectos diuréticos y antiinflamatorios. Vale. Suele ser casi todo, en todo lo que tienen en común, aunque te lo pinten de diferente manera, suele ser esas dos cosas principalmente, y ahora se ha añadido un poquito más el tema del calcio. ¿Por qué? Pues porque ayuda con el tema de las contracciones musculares, que sabemos que cuando hay dolor a nivel de síndrome premenstrual, pues puede ser también por la parte contráctil de toda esa zona. Entonces parece que creo que se llama biciglinato de calcio, creo recordar, pues parece que tiene una mejora. ¿Vale? Entonces esos suples suelen tener esas tres cosillas en común. Entonces, dentro de eso, primero tiraría un poco más, pues porque tu alimentación esté bien, ¿vale? Que no, pues al final no nos hinchemos en síndrome premenstrual, como suele pasar también con alimentos un poquito más procesados. También tendemos a veces a movernos un poquito menos por el dolor o porque estamos más incómodas o cualquier cosa o no tenemos ganas simplemente. Entonces pues también suele darse que se juntan como muchos factores. Entonces primero analizaría esos factores, sobre todo a nivel de población general,
Y luego ya si hablamos de ciertas patologías, pues sí que hay en ciertas patologías, como puede ser los que yo más he tenido en consulta, síndrome ovario poliquístico o endometriosis, que pueden cursar a veces con, bueno, endometriosis casi siempre, y síndrome ovario poliquístico en ciertas ocasiones con ese dolor de premenstrual o durante la propia regla. Sí que hay una serie de desajustes ya hormonales o una serie de patrones, ¿vale? Como puede ser el tema de la inflamación, ¿vale? Que es algo más normal en ella, o sea, no es que sea solo en esa etapa. Exactamente, es generalizado. Entonces, claro, al final sí que ahí habría que entrar con algunos suplementos, pues ya directamente en esos momentos. No a lo mejor esperarnos como en el resto. Exactamente. Exactamente. Realmente tampoco dejar, pues como igual que una pastilla, ¿no? Dejar de lado todos los factores y venga, me voy a tomar estos suplementos porque son maravillosos y me van a venir genial. Si estoy dejando de lado todo lo de lado, no me va a hacer mucho efecto, ¿no? Totalmente. Al final siempre el resto de factores es lo que va a ayudar a que también se normalice, sobre todo a nivel hormonal, los niveles. Entonces, si el patrón normal de tu cuerpo es ya estar desajustado, pues si no cuidamos todos los factores que están implícitos, realmente pues, un suplemento es un complemento, no es un... Claro, sí. Y siempre es así, la casa primero por los cimientos y en el tejado ya donde están los suplementos. Exactamente. Igual que en el mundo del entrenamiento, del rendimiento. Es decir, si empiezas porque ni siquiera comes bien o no sabes moverte, no sabes hacer la técnica de los ejercicios, ¿dónde vas a suplementarte para coger masa muscular? Claro, no, yo es que tomo batido de proteína, pero... Totalmente. Creatina, o a lo mejor... ¿Para qué? Total, y a lo mejor el deporte que estás haciendo no tiene ningún beneficio ese tipo de suplemento, pero es verdad que muchas veces queremos como las pequeñas píldoras en lugar de fijarnos. Yo siempre se lo explico a los pacientes que al final en el cuerpo hay influencia de un montón de cosas. Entonces no funcionamos como un sistema más otro y ya está, no, sino que hay un montón de esferas que están implícitas una en la otra. Entonces no nos podemos fijar únicamente en un suplemento o en una cosa, sino el cómputo de todas. Entonces, en resumidas cuentas, pues suplemento en patología, diría que sí que lo podríamos ver y que quizás es un uso más normal que en el caso de población general con dolor menstrual. ¿Y para esas patologías algún suplemento en concreto que quieras recomendar? A ver. Ya la idea es que contacten contigo. Vale. Sí, o sea, yo no por mí, no, sino por la publicidad que le voy a hacer a quien sea. No, al final lo que tengan, ¿no? A lo mejor no el nombre, sino que... Vale. Hay dos suples que suelo utilizar en consulta para casos de tanto patología, como puede ser síndrome ovario poliquístico o endometriosis, o dolor menstrual. Hay uno específicamente formulado para el síndrome premenstrual y que tiene pues varios componentes que son muy interesantes, que actúan entre ellos a nivel de antiinflamatorio, ya simplemente diurético también tiene una parte, ¿vale? Ayuda pues a que el tema del líquido y demás pues también vaya mejor. También puede tener que ver con lo de la vejiga, presiones a nivel de suelo pélvico, todas esas cosillas, ¿vale? Pues yo creo que pueden tener su influencia también. El azafrán, que también tiene que ver con vitaminas, minerales que nos pueden hacer sentir un poquito mejor, y el zinc también, el calcio, como he dicho, que ayuda con las contracciones, y en todas las personas que he recomendado por ahora están contentas con los resultados. En tema ya patológico, pues ahí sí que, pues como hay influencia de muchas cosas más, pues algunas personas sí que han notado mejoras y otras pues no tanto. Pero bueno, al final, y tanto en síndrome ovario poliquístico como endometriosis hay otro suple que está específicamente formulado para ese tipo de patología y que ya tiene otros nutrientes que pues influyen más sobre, por ejemplo, pues cómo se metabolizan los hidratos de carbono, sobre la insulina, sobre la propia inflamación, y en combinación el del síndrome premenstrual y ese a veces tenía muchas mejoras en cuanto a ese dolor y las sensaciones de hinchazón. Sí. Realmente estamos hablando de endometriosis y estamos hablando de ovario poliquístico, pero no estamos nombrando la adenomiosis, que hace muy poquito hemos tenido ese diagnóstico cerca y también realmente cursa más o menos igual que la endometriosis, pero bueno, por poner el nombre también sobre la mesa. Perfecto, al final por ejemplo, analizando ahora, porque yo al final me voy haciendo autocrítica, estoy aquí como muy perspectiva, pero estoy analizándome a mí porque
es cierto que al final coinciden los patrones, es decir, estoy más estresada en determinados momentos, si aparte tengo ese síndrome premenstrual, me apetece algo más dulce y digo, va, pues me lo como, ¿no? Porque además, como estás estresada, como que te apetece liberarte por algún sitio. Y al final estás comiendo, o estoy comiendo más ultraprocesado en esos momentos claves que justamente son en los que estoy favoreciendo la inflamación. Así que va un poco todo de la mano. Total. Antes venía pensando en eso y digo, porque yo haciendo crítica, ¿no?, a mí misma, diciendo, a ver, por una parte, sí que aunque la teoría dice que ese tipo de alimentos pues favorecen más el perfil inflamatorio, no es del todo lo más digestivo del mundo y demás, pero es verdad que en cuanto al dolor y el placer que a lo mejor podemos sentir, está muy relacionado. Claro, es muy importante, ¿no? Exactamente. Ahí era como, vale, en lo que es la práctica y teoría, pues no es lo mejor del mundo, pero cuando a lo mejor sientes este placer momentáneo, que claro, hay que analizar eso, es momentáneo, luego a lo mejor pues te puede seguir molestando, pero ese placer como que lo has cumplido, ¿no? Que me quite lo bailado, ¿no? Exacto, pero es verdad que si al final quieres controlar un poquito más esa parte de dolor, o lo cursas con mucho dolor y sí que quieres ir directamente a que se reduzca, pues reducir el consumo lo mínimo posible, pues sí, sería lo suyo. Hacer un trabajo de entrenamiento del suelo pélvico. Que digo que realmente hacer un trabajo de entrenamiento del suelo pélvico también te va a dar unos beneficios que puedes suplir un poco, ¿no? Te estás dando esos momentos de ese placer, ¿no? Pero bueno, tienes tu suelo pélvico activo y lo tienes también. Hombre, sobre todo hay que ver a qué se debe el dolor, claro, que eso es lo primordial, y luego a partir de ahí ir viendo, por supuesto siempre la alimentación te va a venir bien y por supuesto el entrenamiento siempre te va a venir bien, claro, pero adaptado a tus características, eso es. Claro, al final también, pues como tú dices, Marta, realmente si tampoco hay un dolor súper fuerte, incapacitante, y entrena el suelo pélvico y te encuentras mejoría en cuanto al dolor, pues en cuanto a la parte nutricional, podemos ser un poquillo más flexibles. Totalmente. Por ejemplo, a mí me gustaría que nos compartiera a lo mejor algún caso que a ti te haya como marcado, que hayas dicho, wow, menudo cambio, ¿no? No sé, de algún caso con un dolor muy heavy, que no pudiera hacer X cosas y ahora ves que sí. Vale, pues he tenido dos casos. Uno que tenía endometriosis y creo que recordar que también tenía algo de síndrome ovario poliquístico. Era como una mezcla, o que después le habían diagnosticado el endometriosis primero, fue síndrome, no lo sé qué fue un poco lío, ¿no? Pero el caso es que la pobre, vamos, era un dolor incapacitante, no lo siguiente, el síndrome premenstrual también era bastante incapacitante, ¿vale? O sea, era durante la regla, horrible, ¿no? Sí. Y sobre todo también le afectaba al dolor de cabeza, a que tenía náuseas, un montón de cosas que ya eran añadidos, pues que te afectaban a todo lo que tú podías hacer en ese día. Encima en el trabajo, pues su posición era en el hospital, entonces pues, cuando le pasaban esas cosas era complicadillo. Entonces, junto con el tema, tenía una asociación muy fuerte con que tenía que bajar de peso, ¿vale? Constantemente. Entonces había hecho un montón de dietas muy restrictivas y muy fuertes, que es algo asociado a este tipo de patología, y en cuanto que normalizamos un poquito lo que era la alimentación, no nos enfocamos tanto en el tema del peso, y con los dos suples que os comentaba antes, que en su caso pues dije, bueno, pues acaban de salir, digo, pero bueno, vamos a probar porque son una cosa novedosa, ¿no? Y notó un montón de mejoría. Es verdad que seguía cursando con un poquito de dolor porque ella tenía un dolor bastante fuerte. Sí, parte de un dolor muy fuerte. O sea, bajar un punto 2 en un dolor muy relevante. Permitía que no fuese disfuncional, o sea, que no exactamente. Entonces, la verdad que ahí dijimos, ostras, bastante guay, porque ella había encontrado ahí un puntillo que... ¿no? Sí. Y el otro caso es de síndrome ovario poliquístico, y realmente ese fue un poco, sobre todo, en relación a consigo misma, porque ella al final pues, se veía muy mal constantemente, todo el rato lo achacaba a su parte física, a su parte estética, que tenía que bajar de peso porque es que tenía porcentaje graso, porque todo el rato los mensajes que le habían lanzado eran así, hacia eso, ¿no? Eran todo el rato peso y tienes que bajar, y es que estás comiendo de esto, de lo otro, y al final
Sí, fijaros que las dos tienen el mismo patrón, y es que comiendo lo que tenían que comer cada una, siendo flexibles sobre todo, porque al final cuando tú constantemente estás restringiendo y no te permite algo, al final genera ansiedad en cuanto a ese alimento. Exactamente. Entonces, en este caso, el dolor de síndrome premenstrual era normal, no era incapacitante, pero hubo mejora del tema de migraña, mejora del perfil de graso, mejora con sus sensaciones también, ¿vale? Entonces, para mí lo más importante fue mejora con sus sensaciones físicas, ¿no? De quererse un poquito más, y para mí eso fue lo más importante, porque eso ya te lleva a todo lo demás. ¿Complementaron con ejercicios físicos? Sí, las dos. Las dos siempre entrenaban. Vale. O sea, habían hecho ejercicio físico antes, casi siempre cardio, tipo pues correr, andar, o clases de gimnasio, que no tiene nada de malo, pero que al final pues quizá no era lo que mejor les venía. Al final han hecho una combinaón de ambas. Muy enfocado a la pérdida de peso, ¿no? Claro, al final siempre el mensaje es perder calorías. Pero yo de verdad pienso que es porque es como lo más fácil para el profesional, echarle la culpa a eso y ya está, ¿no? Y delegar toda la culpa en la persona. En lugar de darle estrategias o herramientas para que aprenda o vea que hay otras posibilidades de hacerlo. Y todos los mensajes que hay por todos lados, porque, bueno, al final una de ellas estaba dentro de la parte de sanidad. Claro. O sea que, bueno, dentro de eso, que los mensajes se supone que eran mucho más potentes, ¿no? Y una información más... Claro, y por ejemplo la otra chica pues simplemente era de cosas que había leído. Pero los dos mensajes van en la misma línea. Claro. Que es normal, porque la información que hay en cuanto a este tipo de patologías pues todavía es muy novedosa. Entonces, como que se van a enfocar casi siempre, y es verdad que en casi todo se cursa con un porcentaje graso un pelín más alto, porque cuesta también más bajarlo, ¿vale? Entonces, pues siempre se cursa ligeramente con algo así. Y que el primer mensaje, cuando tú buscas algo de eso, te pone pérdida de peso. Sí. A mí me gusta mucho, aunque no hemos trabajado directamente juntas, pero me gusta mucho cómo habla la gente de ti, Silvia, porque normalmente lo que destacan es eso, ¿no? Precisamente que dan la posibilidad de ser flexible a las personas, y que, bueno, pues que prácticamente no notan que tengan que cambiar mucho su estilo de vida cuando empiezan a trabajar contigo a nivel nutricional. Y eso creo que es un puntazo, porque al final estás consiguiendo un cambio, pero de una forma pues mucho más asequible y mucho más perdurable en el tiempo. O sea que... Totalmente. El otro día, por ejemplo, le decía a muchos clientes que a lo mejor han estado una temporada conmigo, pero ese no era a lo mejor el momento como para que su cabeza estuviera con ese pensamiento que yo tengo, porque al final mi pensamiento es más flexible, como es la línea ahora mismo, la verdad que menos mal. Pero hay personas que todavía no tienen ese cambio de chip, entonces se fijan todo el rato en los resultados, en el peso, en lugar de en el camino, que al final cuando tú vas entendiendo que si tu día a día se basa en eso, pues no pasa que un día te comas una pizza, te comas un dulce o lo que sea, o te tomes una cervecilla. Entonces cuando tú interiorizas eso es cuando de verdad obtienes los resultados. Claro. Y justo esta semana he tenido a varias personas que me lo han dicho, que era como, ostras, pues llevaba razón, ¿no? Pero quizá pues ahora mismo en ese momento yo no estaba en el momento para entenderlo, pero luego al interiorizarlo y verlo que era así, pues dicen, ostras, y es mucho más fácil de llevar. Totalmente. Entonces, yo creo que al final también porque esos niveles de alerta, de estrés que tienes pensando todo el rato en el resultado, te impiden también que tu cuerpo esté tranquilo para que pueda hacer sus cambios, ¿no? Es que totalmente. Es fundamental. Totalmente. Y la elección al final, cuando también estamos más estresados, más ansiosos en torno a cualquier alimento, cómo nos sentimos en cuanto a un alimento, al final es que, yo qué sé, cambia toda tu relación con ese alimento y con tus sensaciones sobre el mismo. Entonces, al final, pues, la flexibilidad te ayuda a entenderlo todo desde otra perspectiva. Pero si es que si toda la información que tenemos siempre no induce a lo mismo, no lleva a lo mismo. Claro, pues al final, pues ¿qué vas a hacer? Yo siempre, se lo digo siempre a ellos, la información es la que tenéis, no podemos hacer más de ahí, nadie os ha enseñado más de ahí. Sí, entonces, pues... Realmente esas chicas que nos has comentado antes, ¿cuánto tiempo más o menos estuvieron en el proceso? Porque al final es un... Pues más o menos 5 o 6 meses aproximadamente. Vale. Sí, que los cambios no son a corto plazo, los cambios siempre vienen un poquito... Sobre todo porque como hay que ir viendo la situación de cada persona,
¿vale? Pues cómo lo puede ir llevando mejor, cuándo puede ir haciendo los cambios, porque hay veces que estipula una cosa y por lo que sea pues no se ha podido dar, ya sea porque no tiene tiempo o porque no tenía energía para hacer eso, y entonces pues requiere un poquito más, pero diría generalmente en casi todos los casos, porque hasta que uno interioriza un poquito el cambio, se ve hacia dónde va un poco tu cuerpo, qué necesita, y eso pues al final pues también requiere su tiempecillo en cada persona. Silvia, no sé si nos quieres contar algo más. Pues... que no te dejes nada del tintero. Vale. Algo que quieras compartir. Que digas, esto es interesante, no me puedo ir sin que la gente lo sepa. Generalmente yo me iría diciendo que es súper importante, al menos para mí, que se dé mucho a conocer cualquiera de estos temas, ya sea por la parte que hemos hablado de dolor en síndrome premenstrual, del suelo pélvico y demás, porque incluso tengo gente cercana, clientes y demás, que al final tiene algún problema relacionado con esto y le da a veces vergüenza o como no saben de nadie pues no lo comentan mucho, o lo comentan pero dicen bueno, ya está, lo dejo pasar, o incluso chicos con el tema del suelo pélvico que saben que pueden estar relacionados y les da cosa pues como no es un tema muy común. Entonces me parece muy guay que se hable pues de todos los temas que pueda haber en torno a esto así abiertamente, y entonces eso me parece muy importante. Pero bueno, creo que pues que el mundo del suelo pélvico no deja de ser un tabú. Creo que es un poco como la psicología. Sí. Si nos ponemos a lo mejor por comparar con algo parecido. Y que al final cualquier vía de mejorar esa información, de mejorar ese conocimiento, de contrastarlo y de que desde diferentes disciplinas consigamos llegar a un mismo punto, creo que es súper enriquecedor para cualquier persona que pueda tener un problema. A veces yo creo que, como tú comentabas, Silvia, puede que nos encontremos con una persona en un punto de su vida en la que no tiene ese nivel de conciencia y que simplemente necesite un poco más de tiempo, de informarse por diferentes vías para decir, ostras, es el momento, y ahora sí estoy preparada y tengo seguridad y se me ha quitado un poco esa vergüenza porque valoro mucho más los beneficios que puedo tener si decido enfrentarme a eso y ponerle remedio. Así que muchísimas gracias porque ese mensaje me parece súper potente. Creo que cuando tenemos un problema realmente es cuando acudimos, ¿no?, a un profesional, y tenemos mucha gente cercana que es profesional en muchas disciplinas y nos pueden ayudar, y habría que prevenir antes que curar. Totalmente. Yo en cuanto que alguna amiga o algo me dice o dolor o en las relaciones sexuales o en el tema menstrual o cualquier cosilla, digo, a lo mejor te tienes que mirar el suelo pélvico. Así como dato. Es que me parece súper importante. Es muy, muy importante. He tenido un montón de clientas que me han dicho, al final le he sacado por lo que sea el tema del suelo pélvico, incluso en pacientes digestivos, ¿vale?, que a lo mejor no se tiene tanto en cuenta, y se quedaban flipando, era como, ostras, de verdad puede haber, y conoces de alguien y no sé qué, porque es que no tengo ni idea de este tema, y me parece que da un poco de visibilidad a eso y se normalice, es súper importante. Estoy pensando una cosa con respecto a las dietas. Se hace mucho eliminación de líquido, ¿no? Sí. Y estamos hablando también de la incontinencia urinaria, y habrá personas que realmente cuando estén a dieta digan, oye, ahora tengo más incontinencia, ¿qué me está pasando? Las pacientes mayores... ¿Te han dicho en algún momento que han tenido incontinencia? Digo, a la hora de estar ahí hablando, ¿se ha hablado del tema o es también difícil de sacar? Lo disfrazan tipo, tengo que ir mucho al baño. A lo mejor no lo dicen, puede ser directamente con eso, pero sí voy por la calle y tengo que entrar a hacer pipí. Urgencia, ¿no? Sí, urgencia. Digo, porque también está muy relacionado con lo que es el tema... Hombre, la gente con las dietas súper antiguas, así que eran solo de diuréticos, pues claro, me dirás. Ahí también tiene que haber mucho mundo de que no somos conscientes. No eres consciente de esa urgencia. A ver, también tiene una parte de la dieta, claro, pero también tiene una parte de tu... Al final es que con todo el mundo del suelo pélvico muchas veces no somos conscientes del problema porque no tenemos información sobre él. Claro, simplemente así. Y con el mundo nutricional yo creo que igual, puede ocurrir exactamente igual. Hay muchísima desinformación. Pues interesante.
Guay, pues bueno, yo creo que hasta aquí ha quedado muy chulo. Sí. Mucha información, muchas pildorillas. Cuando saque cortos de vídeos vas a flipar porque dices, no, es que no sé cómo subir vídeo tal. Ya verás, te pasaré cositas. Silvia, me gustaría que te despidieras, pero que nos comentes también dónde te puede encontrar la gente, cómo puede contactar contigo, todo esto. Muy bien, pues yo actualmente estoy en Clínica Meliora, tengo allí mi despachillo en Camino de Ronda. Es un bajo, ahora mismo me disculpáis porque no me acuerdo de la dirección concreta, ¿vale? No pasa nada. Pero bueno, pues perdonamos, en Granada, Camino de Ronda, Clínica Meliora y lo encuentras. Y ahora mismo me encuentro allí, online también me pueden encontrar, me pueden escribir al mail que lo tengo asociado a mi cuenta de Instagram. Y bueno, por Instagram también me escriben en persona, así que a través de ahí también puede ser perfectamente el contacto. Vale, cuenta de Instagram para... bueno, la deletreo porque es SLVIA-SLG. Genial. Muy bien, pues Silvia, nos gusta despedirnos con un baile muy vergonzoso. Vale. Vamos a darle. No da vergüenza, hombre. La última vez nos han vetado el vídeo en algunos países, pero no. En España hemos llegado, que es lo importante. Es donde queremos ahí. Es donde queremos impactar. Vamos a ver la que... Vamos a sacar los pasos prohibidos, ¿no? Hombre. Hay que levantarse. Hay que levantarse, ¿no? perrear. Cuidado con los chicos. ¿Hay baile de esto? No. ¿No hay baile? No hay en TikTok nada. Espérate, vamos a poner un momento, ¿no? Todavía la roto. ¿Y dónde rompe? ¿Te la sabes? Aquí, ¿no? Si me la sé porque me gusta. Venga, tiene que tener baile. Te seguimos. Ah, vale.